A ver, Lidia, este es el trocito... Bueno, es nuestra tortilla al estilo Aragón en abierto. Ha quedado el trocito de la vergüenza, que yo no sé qué ha pasado, la verdad, porque estaba riquísima, aunque no era muy artesanal. Entonces yo he decidido consolidar mi perfil de cocinera aquí en Cerveruela, como nadie me lo reconoce en ningún otro sitio. Caballero, mozo... ¡Tengo el premio! ¡Señores, que he ganado! Bueno, Ana, poco mérito tiene porque el único esfuerzo ha sido ir a comprarla al supermercado, ¿eh? Un poquito de cara. Se me ha revolucionado ya todo el pueblo, Lidia. Normal. De verdad, es tongo, es cierto. Es cierto, aquí yo no tengo ningún mérito. Lo tienen estas señoras, a ver si el gorro me permite quitarme la medalla de oro, por cierto, que a mí no me gustan las cosas bajitas, soy yo de oro. Y aquí tenemos a las ganadoras, las 3 finalistas, Nieves, Ana Cris y Sandra, con sus respectivas tortillas, que las han hecho con un montón de cariño. Tortilla primavera, ¿esto qué lleva? Tortilla de patata, lechuga, pimiento... ¿La huerta entera? Sí, casi la huerta entera. Bueno, pues felicidades. Aquí la tortilla de patata de Cabrales. Sí, pues lleva ingredientes de la tierra, todo de aquí, menos el Cabrales, que es de Asturias, ya lo sabéis. Pero todo de aquí, los huevos de Villarreal, el aceite de aquí del Bajo Aragón, todo de aquí, menos Cabrales. Exquisito. Sandra, ¿y la tuya? Patatas de mi huerta. Sí, señora. Artesanal, de verdad. De verdad, de aquí abajo. Recién cogiditas. Recién cogidas. Y la cebolla también. Bueno, ahora hay Ana, que decidir qué color de medalla, qué metal. Dime. Que yo tengo una curiosidad. ¿Un truco de estas 3 ganadoras para que quede la tortilla así tan gordita y esponjosa? Pues Vamos a aprovechar. por supuesto, los productos y mucho cariño. Por cierto, está empezando a llover. El truco para conseguir estas pedazos de tortillas, un truquico, algo, la vuelta rápida, que se cuaje antes o después el huevo, algo de verdad. Un poquito de agua en la patata. Un poquito de agua en la patata. Se fríe la patata. Ajá. ¿Alguna punta por aquí? Buenos ingredientes, paciencia y una cervecita en la mano mientras se espera. ¡Ay, qué listas somos por aquí! Pues sí, yo me apunto también a lo de la cerveza. Pues muy interesante. Para relajarse durante el proceso. Claro, porque lleva su tiempo. Ajá. Muy bien, pues chicas, felicidades y nada, las dejamos aquí que los mozos les van a poner esas medallas. Muy bien, adelante, nosotros os dejamos ahí porque está empezando a llover. Miren qué nube viene por ahí, por la parte sur, y de hecho ya nos estamos mojando. Y tenemos aquí a los más pequeños con esa animación infantil de la que le estábamos hablando antes. Voy a ver si puedo pasar por aquí. A ver si no se les agua la fiesta, A ver... Ana. Vamos a ver aquí a Rosana, que se ha encargado de poner a toda esta gente en marcha. Bueno, entre todos. Aquí pequeños y mayores, Sí. Participamos en las fiestas. Por supuesto, si no, no habría fiestas. Oye, Como una veis. población muy escasa, es decir, durante el año hay una treintena aproximadamente de personas aquí, pero es que estamos viendo que aquí hay hasta una treintena de niños. Sí, y eso que venís hoy lunes, que casi no queda ya nadie. Ayer el fin de semana ha estado el pueblo a tope. Y bueno, ya veis que hay un ambiente muy majo para todos, para mayores, pequeños. Bueno. Hemos tenido el concurso de tortillas, ahora hay juegos para niños, ha sido la merienda infantil y ahora pues bueno, están preparando los últimos bocadillos. Siempre se reparten el domingo para toda la gente del pueblo. Ayer hicieron sobre 400 bocadillos y hoy pues bueno, para todos los que quedamos... están preparando aquí los últimos, ya veis. Por si no había sido suficiente el tema de la tortilla, para nadie, para mí tampoco ha sido suficiente, me despido disfrutando con, mira aquí, la ganadora. Nos vamos a comer un bocata de jamón para despedir las fiestas, ¿vale? Muy bien, sí. Adelante desde Cerveruela, nos lo pasamos bien este verano. Hasta luego. Desde luego, y qué bien vais a merendar, que lo disfrutéis, Ana, gracias. Y ahora apunten esta cita. El Festival Vino Somontano 2011 cuenta con la presencia el jueves 4 de agosto de Andy y Lucas, el viernes 5 de Rosario, el sábado 6 de Melendi y el domingo 7 de Dani Martín. Las entradas se pueden adquirir en las oficinas del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Somontano, también en el Corte Inglés, Cajeros de Ibercaja, en la sede del Centro de Iniciativas Empresariales de Barbastro y en las taquillas de la Plaza de Toros el mismo día de cada concierto. Pero también para el concierto de Dani Martín se pueden comprar en los cajeros Servicaixa. Recuerden, del 4 al 7 de agosto en Barbastro, Festival Vino Somontano 2011.
Esta semana la llave maestra nos abre las puertas de la Casa del Carretero en Figueruelas. José Ra y Silvia llegaron a este pueblo y con sus propias manos transformaron una antigua casa en un coqueto hogar donde la luz y la madera comparten estancias con obras de arte, libros y recuerdos familiares. Esta semana, la Casa del Carretero, Figueruelas, la llave maestra, hoy en Aragón TV. Y después, se escribe con J. Cuando has conocido el placer, de verdad, no te queda más que rendirte. Porque el placer engancha. Basta con saborear un solo griego de Danone y estás perdido. Es un yogurazo. Engánchate al mejor yogur del mundo. Muy cremoso, irresistible. Griego de Danone, un yogurazo. Cómo me gusta disfrutar del veranito. Y a mí, Carmen, pero estos días me siento hinchada. Pues haz como Ana. Yo ya he empezado a tomar Activia. En verano más que nunca. ¿Quién quiere sentirse hinchada? Activia ayuda a mejorar el bienestar digestivo reduciendo la sensación de hinchazón. El veranito hay que disfrutarlo. Únete al reto Activia. En Ozanam trabajamos para la infancia. Trabajamos en programas de formación y empleo, en actuaciones para vivienda y en aquellos colectivos que necesitan ayuda. Para los mayores cuidados, porque ellos se merecen el mejor trato, las mejores instalaciones y la mejor atención. En Ozanam trabajamos para las personas. Ayúdanos y les ayudarás. Fundación Federico Ozanam. ¿Anda? Pero bueno, ¿qué haces aquí? Creo que no nos conocemos. ¿De verdad que no te acuerdas? Para nada, no tengo ningún recuerdo tuyo. ¿Cómo te llamas? Bueno, pues nada, no te preocupes. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. 2011, año de la investigación en Alzheimer. Hola, ¿tiene un minuto para hacer una encuesta? Pues en ese momento lo siento, no puedo atenderte porque me voy con mi hija a comprarle los colchones para su casa. ¿Y a dónde van? Pues a Colchones Aznar, como siempre. ¡Sí! ¡Mira! Hay abismos de pasión en Calanda. ¿Cómo? Sí, pero... ¿Hay abismos de pasión en Calanda? ¿Dónde? ¿En el Festival de Cine? Sí. ¿Pero cuándo? Del 30 de julio al 6 de agosto. Pues ¡hombre, tenemos que ir! ¡Vamos! Yo no tenía que decir sí. ¡Sí! ¡Tenía que decir sí! ¿Ah, sí? Aragón TV con el Real Zaragoza. Este miércoles, Norwich City, Real Zaragoza. Disfruta de la pretemporada aquí. Aragón TV, en buena compañía. A esos no los conozco. Muy buenas tardes de nuevo, continuamos en Aragón en abierto y seguimos en Perdiguera en este último día de fiestas en honor a Santa Beatriz y estamos disfrutando, bueno, yo en primera fila, de la actuación de Nobleza Baturra. Vamos a escucharlos un ratito y ahora mismo hablamos.
Bueno, menudo festival que estamos pasando esta tarde aquí en Perdiguera, como decía Lidia, en primera fila, ¿eh? Nos hemos sentado aquí, la señora me ha bien dicho, acompañado, ¿eh? Silla, tranquilo, que no vas a tener problema, que vas a poder disfrutar de Nobleza Baturra en primera fila, señora, una auténtica maravilla, ¿eh? Ahora lo has dicho muy bien, ¿eh? Así da gusto, además, ¿eh? ¿Lo ha pasado bien en las fiestas? Qué pena que acaben, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar disfrutando de la actuación de Nobleza Baturra, aquí en Perdiguera. Gracias, Antonio, por acercarnos desde Perdiguera a esas preciosas jotas de Nobleza Baturra. Así terminamos hoy, ya ven, a ritmo de jota. Ya saben que pueden hacernos llegar sus historias por teléfono y también a través de nuestro correo electrónico. Les esperamos mañana, con más historias. Gracias por su compañía, disfruten de lo que queda de la tarde.